El reconocimiento de una nación en una lengua es una idea promovida por la tradición romántica. En esta línea se destacan escritores que definen los aspectos más relevantes de su literatura a partir del vínculo con su lengua materna y su lugar de origen. Desde el inicio del siglo XX, luego de la crisis de valores originada en el marco de la decadencia, los nuevos procesos culturales impulsados por el internacionalismo que caracterizó el cambio de siglo permitieron vincular de manera diversa las nociones de nación, lengua y escritura. Los viajes, la profusión de literaturas y la abundancia de traducciones acentuaron el carácter internacional de la tradición moderna. En este contexto de movilidad que impulsó el siglo XX, surgen escritores que pusieron en tensión la estabilidad lingüística propia de cada literatura nacional. A partir de los cambios de paradigma que trajo consigo la modernidad, el plurilingüismo y el cambio de lengua sobresalen como rasgos peculiares de la literatura. Además, los procesos de decolonización y los movimientos migratorios que promovieron particulares figuraciones del nomadismo en el marco de la cultura contemporánea otorgaron nuevos elementos para pensar el desplazamiento lingüístico. Tanto las migraciones en masa de Europa hacia América como las actuales diásporas contemporáneas de la periferia al centro, con todas las complejidades sociales, económicas y sobre todo afectivas que implican, generan un particular material literario y artístico. Los escritores huéspedes, los patriotas de hotel, los escritores migrantes que a causa de viajes, exilios y autoexilios adoptan nuevas lenguas de creación, dan cuenta cada uno a su modo, a través de la práctica del nomadismo lingüístico, de la complejidad que supone abandonar una lengua materna para escribir en una lengua ajena. Reflexionar sobre este rasgo de la literatura de nuestro tiempo y sobre las particularidades que caracterizan a cada uno de estos escritores no es una operación ni simple ni neutra. Si bien estudiar este fenómeno hoy, es decir, trabajar sobre una materia móvil y aún en transformación, nos brinda el innegable privilegio de la inmersión y de la cercanía con los actores de los acontecimientos, esto no garantiza la perspectiva imprescindible que permita detectar en este problema teórico las regularidades necesarias para su sistematización y clasificación. Como todas las literaturas nacionales, el sistema literario argentino presenta también un grupo significativo de escritores plurilingües. Por un lado están los escritores argentinos extraterritoriales, usando la categoría de Steiner, exiliados y o migrantes que escriben en otra lengua, y por otro, los escritores extranjeros radicados en el país que adoptan el español como lengua de creación. Todos ellos constituyen reveladores ejemplos de desplazamiento lingüístico, y sus singulares elecciones estéticas nos permiten pensar en los efectos que esta operación imprime en la literatura nacional. En relación con esta problemática, la inmigración europea fue un fenómeno decisivo para pensar el conflicto que las lenguas extranjeras generaron en la literatura argentina durante la primera mitad del siglo XX. Los agentes fundadores del proyecto nacional del siglo XIX, integrantes de lo que llamamos la generación del 80, imaginaron la inmigración como un factor de crecimiento social y económico para la flamante nación. Sin embargo, pocas décadas después, en el nuevo siglo, los actores del centenario sintieron los aspectos amenazantes que el aluvión inmigratorio significó para el proyecto nacional y cultural de la élite. A partir de entonces, de la primera década del siglo XX, en la Argentina del centenario, surgieron los primeros indicios de que esta masa de extranjeros no cumpliría con las expectativas de la sociedad receptora. Una vez en el país e incorporado al tejido social argentino, el grupo migrante exhibió toda su complejidad, cuestionando aquello que la élite consideró, según los casos, tradición, identidad nacional o argentinidad. Esperanza primero, amenaza después,
La inmigración, con todas sus complejidades culturales, no consideradas por la clase política que favoreció su llegada, no tardó en tensionar el campo cultural argentino, y una de estas tensiones se volvió evidente en el plano lingüístico. Beatriz Arlo, en un ensayo del 96, hace referencia a esta fragmentación lingüística cuando dice, la que sigue. Los intelectuales y escritores argentinos descubren que hay dos tipos de lenguas extranjeras, o que la lengua extranjera tiene dos realizaciones socioculturales bien diferentes. Están por una parte las lenguas extranjeras escritas y leídas por letrados, por la otra las lenguas extranjeras escritas y leídas por la masa inmigratoria, la lengua de los carteles, de los anuncios comerciales, de los periódicos de inmigrantes, de los volantes políticos. Y también están las lenguas extranjeras que hablan los letrados, en una exasperación de cultura bilingüe por parte de quienes tienen un español bien adquirido. Y las lenguas extranjeras habladas por los inmigrantes, cuyo español es precario, bárbaro, deformado por acentos exóticos. Fin de la cita. Los representantes de las clases sociales dominantes no tardan en tomar conciencia de este heterogéneo panorama lingüístico. Como consecuencia, a partir de entonces, se distinguen dos ejes en el imaginario cultural argentino: el cosmopolitismo legítimo, representado por las lenguas extranjeras escritas y leídas por letrados de las élites nacionales, y el cosmopolitismo babélico, representado por las lenguas extranjeras escritas y leídas por inmigrantes. La cita también es de Sarlo, de 1996. Esta dicotomía atraviesa la cultura nacional del siglo XX, y ese proceso se torna en parte relevante para comprender el plurilingüismo de los escritores argentinos. Reflejando las mismas tensiones que se observan en el campo social entre la élite cultural y los sectores medios y populares, conformados en su gran mayoría por el aluvión inmigratorio, la literatura no tardó en mostrar en las primeras décadas del siglo XX similares fragmentaciones. En el campo literario nacional, Borges habilitó, con su cosmopolitismo literario de élite, la condición plurilingüe en sentido moderno y legítimo, que le posibilitó experimentar a través de un sistema de préstamos culturales y traducciones un distinguido sentimiento de extranjería y buscar así en su español ecos sonoros de otras lenguas, en especial del inglés. En su ensayo El escritor argentino y la tradición, Borges orientó los lineamientos de un proyecto estético de libre apropiación de la tradición occidental y, por ende, de alcance internacional. Mientras tanto, derivaciones literarias del cosmopolitismo babélico, directamente relacionado con la inmigración italiana, pueden observarse en el uso estético que el realismo de principios del siglo XX hizo del cocoliche, en el sainete criollo y en el teatro del grotesco, por ejemplo, para aludir a la complejidad lingüística y social propia de la inmigración italiana en el Río de la Plata. La particularidad que torna interesante el caso del escritor Roberto Rasquela y que justifica mi abordaje en este proyecto es la singularidad de su plurilingüismo. Perteneciente a la cultura migratoria italiana, modeló su obra a partir de una vasta conciencia lingüística y determinadas elecciones estéticas, la herencia del cosmopolitismo babélico, para de alguna manera superar. Como consecuencia de ello, supo crear una lengua nueva de gran heterogeneidad fonética y lingüística, originada en la memoria autobiográfica de la novela familiar. A través de un diálogo con importantes escritores italianos del siglo XX, como Gatta, Pasolini, Pavese, supo, por medio de la contaminación lingüística, unir el pasado con el presente, lo público con lo privado, el niño con el hombre, lo íntimo con lo universal, el recuerdo del país y de sus padres con la experiencia urbana de Buenos Aires. Roberto Rasquela es un escritor de las napas más subterráneas de la cultura nacional
Hijo de inmigrantes calabreses, nacido por casualidad en Argentina, comenzó su actividad literaria como guionista de cine, ensayista y traductor. Paralelamente y por más de 30 años, se desempeñó como maestro de escuela. Su ingreso al campo literario fue tardío. Con casi 40 años escribió su primer libro de poesías y lo hizo en italiano. No por capricho, como advierte el propio autor, sino porque la materia misma de su obra lo llevó a optar por la lengua familiar. Posteriormente, autotradujo sus poemas al español y los publicó en 1979, podría ser la anterior, con el título Maldito los gallos. Su obra poética se completa con Poemas del exterminio, de 1988, Tímida hierba de agosto, 2001, y La casa encontrada, que reúne toda la poesía de Rasquela, de 2011. En 1994, con casi 50 años, publicó su primera novela, Diálogo en los patios rojos, que da inicio a la trilogía que se completa con Si hubiéramos vivido aquí, del 98, y La folía utopística, del 2015. Poesía y novela constituyen en Rasquela un sistema poético funcional a su novela familiar, cohesionada por la afirmación de una fuerte subjetividad que impide reconocer límites claros entre los diferentes géneros de toda su producción. Mediante un entramado cerrado y compacto que une lengua y materia, este sistema poético presenta la experiencia de la inmigración de un modo nuevo y propio en el horizonte de la literatura argentina. Su contemporaneidad exige un análisis singular que atienda, por un lado, a las circunstancias biográficas del autor y, por otro, a sus elecciones estéticas. Único integrante argentino de una familia de inmigrantes originaria del sur de Italia, Rasquela nació en Buenos Aires en 1930, un año después de la llegada al país de su madre y de su hermana, quienes venían al encuentro del padre, un exiliado político que había huido de la persecución fascista. Como otros inmigrantes de la época, la familia se instaló en una casa de la calle Muñiz en el barrio de Boedo. En esa casa, que desde un principio sería en su memoria más intensa y vaga que la realidad, confluyen las lenguas del universo familiar, la variante rioplatense del español, el calabrés y el italiano. Los cuartos y el patio son los espacios privilegiados para el montaje de las escenas que dan cuenta de la historia. Una historia incompleta y fragmentaria, elíptica y oscura, que el autor presenta a partir de diálogos breves, imágenes poéticas y núcleos narrativos concisos. La tierra donde nacieron los padres, las pasiones que separaron a la familia, la lucha antifascista, las razones de la emigración, la dignidad del trabajo, la destreza de un oficio, el dolor por lo que se dejó atrás, constituyen los principales tópicos de su poética. La casa es un microcosmos en el que las voces de ambos lados del océano se superponen. Mientras los cuartos registran los diálogos más privados de la familia, el patio es el escenario para las reuniones con otros inmigrantes. Durante los años 30, en Buenos Aires, el patio de estos clásicos conventillos era un pequeño teatro popular, el espacio donde se representaba la heterogénea realidad lingüística y social de la época. Allí, junto a las higueras, circulaban un conglomerado de voces, discursos y cancioneros. Los relatos radiales de los partidos de fútbol, las noticias sobre la Guerra Civil Española y el avance de los regímenes totalitarios europeos. También el bandoneón y los tangos. En el panorama estético de Rasquela, de profundo carácter autobiográfico, cobra valor también el elemento documental que posibilita la inscripción de lo personal en la historia. El acontecimiento de la escritura se origina en la contaminación de familia e historia, política y cultura, sentimiento y documento, memoria e inmediatez. El suyo es un programa literario que, al modo de Cesare Pavese, incorpora la lengua de la madre, el calabrés. Pero, en el caso el calabrés en el caso de Rasquela, ¿no?
Pero para que el mito personal alcance su plena definición en la historia, es necesario mezclar el dialecto del origen con otras lenguas que circulaban en su universo, el italiano y el español rioplatense. Ahora bien, aunque la lengua materna fue una poderosa herramienta para consolidar la identidad del escritor, no fue suficiente solo recordarla. También debió ser estudiada mediante la indagación del nuevo Diccionario Dialectale de la Calabria de Gerhard Rolf y el viaje al pueblo del origen, un método que, anclado en la estética neorrealista y documental, entiende la contaminación como un principio de realidad necesaria para la transfiguración propia de la vida en arte. En la base de este programa estético se reconocen también a otros de sus maestros, Pasolini. Rasquela descubrió en la voz de Pasolini que la real estructura de una novela no está en su campo semántico, sino en el lingüístico, y por ello entiende que la verdadera homologación entre estructura social y novelística debe ser lograda en el plano de la lengua. La obra de Rasquela es producto del recuerdo de alguien que, en un contexto de entrecruzamientos lingüísticos, define su subjetividad en una voz y con ella delimita el origen de un mundo propio dividido entre Italia y Argentina. Este mundo tuvo su centro en la casa, espacio íntimo, afectivo y primordial por el que circularon las lenguas de la infancia. Voces y sonidos diferentes que el narrador escuchaba al mismo tiempo que veía las expresiones de la madre y el padre con toda su impronta fónica y gestual. Muchas veces dejaban un vacío en la comprensión. Las lenguas de la casa eran parte de la vocinglería del movimiento aluvional de las primeras décadas del siglo XX, que fragmentaron el campo cultural argentino y reorganizaron su imaginario a partir de diferenciaciones valorativas y políticas. Y fue la lengua, siempre es una cuestión lingüística, la que a partir de entonces diferenció en la cultura argentina importaciones culturales legítimas e ilegítimas, traducciones buenas y peligrosas, síntesis culturales definidas según los actores que las realizaban. Rasquela vivió desde el inicio de su existencia una particular situación de plurilingüismo, y de ese confuso conglomerado de idiomas, recordado por el escritor adulto con plena conciencia lingüística e histórica, crea la lengua miyitada, que caracteriza su poética. Con clara intención experimental, el escritor es capaz de fundar, a partir de las diferentes lenguas que lo habitaron desde su origen, una lengua nueva. Una lengua que no es versión imperfecta de quien no conoce bien una y otra, sino recuerdo del pasado y también experiencia del presente, territorio de confluencias y entramado polifónico de profunda valencia evocativa. Una lengua poética nacida a partir de la complejidad inherente de las lenguas habladas y escritas por la masa inmigratoria que marcó desde el nacimiento su experiencia personal y posibilitó su autopercepción de sujeto escindido entre dos culturas. Las voces de mundos geográficamente distantes, pero cercanas en la intimidad del espacio familiar, fueron las que gestaron su lengua poética, una lengua que nació de la mezcla y del extrañamiento. Plurilingüismo y conciencia estética se amalgamaron en un programa que dio valor poético a lo que primero fue confusión y vacío de significado. La confusión, producto de la mezcla de lenguas que torna oscura muchas veces y limita su entendimiento, es uno de los aspectos que caracterizaron la comprensión del microcosmo familiar del escritor. Y es determinante para que desde un inicio Rasquela perciba ese universo fónico como un caos misterioso. Con el paso de los años y con la lectura de Carlo Emilio Gadda, uno de sus maestros, esta experiencia vital y originaria dio lugar a un principio literario relevante de su poética. La amplia acepción que Gadda brinda de su noción de habla en Meditazione breve circa il dire e il fare, como multiplicidad de registros y discursos que
que alberga el concepto abstracto de lengua, orienta las búsquedas estéticas del escritor argentino. Un concepto que, aunque generado en el ámbito de la colectividad, encuentra su realización en el habla individual. El modelo plurilingüe de Rasquela, originado en el proceso migratorio y madurado en la reflexión erudita y en la práctica consciente de la traducción literaria, crea una lengua nueva que complejiza la herencia cultural italiana. Con Rasquela ingresan al sistema literario argentino ecos del plurilingüismo de Gadda, que a su vez están en la tradición de Manzoni y Dante. La técnica gaddiana orienta esa confusión y permite al inmigrante de segunda mano que guarda en sus recuerdos las voces frescas, lentas, susurrantes y religiosas, irónicas y abrasadoras, la creación de una lengua propia que da voz al relato del origen familiar y necesaria para aquellos que, como señala el narrador de diálogos en los patios rojos, sentimos el deseo del origen y de la lengua que nos constituye en la huidiza conformación de una identidad nacional impura, trabajada por un siglo de tragedias y esperanza. Otro aspecto que singularizó la relación de Rasquela con las lenguas del origen fue la ausencia de significado, o como él lo designó, huecos en la interpretación. Esos términos foráneos provenientes de otras lenguas y de otros universos culturales crean en la trama del significado vacíos de sentido, que interrumpen y dificultan la comprensión en ese espacio magmático donde convergió la mezcla confusa de palabras y frases. Allí se superponía la lengua de la nación, que el hijo, o sea, Rasquela, aprendía en la escuela, con el calabrés de la madre. Expresiones como focumeu o sbalayu interrumpían en la escena y se complementaban con gestos que no encontraban equivalentes en el español. Asimismo, la lengua del padre, que intercalaba el calabrés con el italiano y, atento a las noticias de la guerra, vociferaba vigliacchi para nombrar a los asesinos que mataban trabajadores, o puttana de la galera para referirse al propio y pesado trabajo artesanal de su taller de sastrería. Más allá del uso cotidiano de estas voces, más allá del uso cotidiano que esas voces representaron para el hijo siempre un misterio. Vigliacchi se volvió Villacos, una mezcla entre Vigliacchi y Bellacos, y nunca pudo comprender por qué el padre vituperaba su trabajo con una expresión que ofendía a la mujer. Eran estas y otras tantas expresiones que no siempre encontraban un equivalente en el español, palabras y frases extrañas que irrumpían con vigor en la vida diaria y el hijo no siempre las entendía. Una materialidad fónica que, como los cencerros o las fanfarrias de las sinfonías de Mahler, según indica acertadamente el escritor, traían otro mundo al cuerpo de la expresión cotidiana. En ese mar de voces y palabras, como nos advierte el narrador de diálogos de los patios rojos, solo un milagro podía garantizar el sentido de cada palabra en el conjunto. Por eso, desde entonces, la traducción fue una operación lingüística que el escritor internalizó y ejecutó primero como mecanismo de adaptación social y luego como práctica profesional. Aunque la traducción no siempre ayudó a ordenar el caos que todas estas lenguas juntas representaron en la escena familiar, fue una posibilidad para atenuar esa cohabitación inquieta. Con los años, la traducción fue para Rasquela una práctica necesaria que lenta y sigilosamente fue configurando su matriz de escritor. Así, el origen vago y confuso de algunas misteriosas palabras se convierten en núcleo de ambigüedad poética, es decir, en estímulo para la creación y en principio ordenador del caos que la creación literaria logra transformar en un modesto pero intangible cosmos. En el patio de la casa, espacio primordial y centro de la escena familiar, el escritor comienza a tejer la trama de su historia familiar y el principio de su identidad.
Si, como señala Molloy, el inmigrante y el hijo de inmigrante se piensan en términos de lengua y son su lengua, Rasquela es esa confluencia de lenguas. La suya fue una lengua de irrupciones, en la que la confusión propia de la mezcla, la traducción y los vacíos de significado permitieron la creación poética. Por las particularidades que lo definen, el caso de Rasquela escapa a toda clasificación. Toda su obra puede ser leída en esta clave, es decir, como la operación de autoinvención de un sujeto escindido que siente el deseo de recuperar el origen y sabe que la literatura es una posibilidad privilegiada para hacerlo, dejando atrás la parodia o las estereotipadas y muchas veces superficiales formas que el realismo hizo de Cocoliche. Rasquela logra contar la experiencia de la inmigración italiana a partir de una lengua nueva que, en tanto vehículo imaginario, puede transformar poéticamente la vida y albergar el patrimonio simbólico de toda una tradición familiar. Argentino por nacimiento e italiano por tradición, realizó una operación estética para dar voz a esa historia personal configurada en la escena familiar, en la militancia política, en la docencia, en el espíritu trágico de la cultura mediterránea, en la conciencia de la barbarie política que marcó el siglo XX, de uno y del otro lado del Atlántico. Todos estos elementos que definen su singularidad y se inscriben en su lengua marcan el estatuto estético de su operación poética. La suya es una lengua rara y personal, propia de alguien que vivió en más de una lengua y a partir de esa singularidad, de esa singular condición, concentró la invención poética en la memoria y en la intimidad de quien sabe escuchar las diferentes voces dentro de sí. Una lengua que alberga otras lenguas, pero que se destaca como un singular idiolecto, y como tal puede pensarse como archivo, resistencia y utopía de un pasado familiar que vuelve fragmentado al presente. Si un archivo es, entre otras cosas, un acto de memoria, también es una invitación a construir narraciones que la transmiten y la recuperan. El idiolecto o lengua millitada de Rasquela crea el mito personal que preserva la fábula familiar y es el producto literario construido en el recuerdo y la nostalgia, y en tanto archivo alberga todos los símbolos y voces que dan espesor a ese mito. Entendida así, la lengua es un archivo que mantiene un legado y asegura una continuidad. Ella contiene los relatos del origen, las pasiones que animan los vínculos familiares, las ilusiones y fracasos revolucionarios forjados a lo largo de los años, la conciencia trágica de esa familia. También la profusión léxica proveniente del italiano, del dialecto calabrés, del español arcaico y actual. Todo se conjuga para crear un gran espacio de conservación de la historia, de la cultura y de la tradición, de ese pasado que, gracias al valor de la literatura, puede pervivir en el presente. En ese proceso tiene mucha influencia la formación cultural del escritor, sus intereses políticos, el viaje a Italia realizado en los años 60 para conocer el pueblo del origen y una concepción de lengua múltiple que plasma en su realización los diferentes registros del italiano, del dialecto calabrés, de la variante dialectal y del español aprendido en Argentina. Lejos de concebirse como un depósito de elementos diversos, esta lengua archivo de sonidos y voces y lenguajes es resultado de la creolización propia que impone el proceso migratorio. Enraizada en el cosmopolitismo babélico que la origina, esta gozosa y antigua lengua, como dice Rasquela, extiende las fronteras del idioma nacional porque su compleja naturaleza poética es capaz de crear en el sistema literario argentino un espacio que supera dicotomías pasadas. Concebida como utopía, la lengua de Rasquela posibilita la existencia simultánea de aquello que está en otro lugar y que por esa razón, quizás nunca sea. La lengua millitada invita a un movimiento de vaivén por espacios que la geografía y el tiempo separan. Solo en el territorio de la lengua, el escritor advierte la posibilidad
de una simultaneidad de existencias posibles que el orden cronológico de la vida no permite. Rasquela crea de esta manera una lengua utópica que solo encuentra su realización en el plano literario. La lengua utópica es la lengua del origen, aquella que se hubiera hablado si la familia se hubiera quedado en Italia, y la lengua que dio voz al ideario político del padre, que fue también la del hijo. Toda una serie de posibilidades fónicas y políticas que la inmigración y la historia interrumpieron. En esta lengua, modelada a partir de la experiencia sentimental, ética y política, pervive el ideario comunista del padre. La lengua como utopía es un principio de unificación ante el imperativo de la historia, de elegir uno u otro camino. Padre e hijo compartieron los ideales transmitidos por la lengua, una lengua empeñada en la reflexión ideológica y en la autonomía del trabajo. Esa lengua dramática que da cuenta del fracaso de los ideales originales, de aquellos inmigrantes italianos que fueron artífices de los movimientos clandestinos, es ahora la lengua poética hermética que caracteriza el trovar plus del canto rasqueliano. La lengua michitada es también lengua de resistencia, que conserva viva la memoria, resiste la desintegración que supone la vida misma y el paso del tiempo, y acompaña el movimiento de la existencia humana. Toda la obra de Rasquela surge del propósito de un hijo de inmigrantes movido por el deseo del origen y de la lengua que lo constituye en la huidiza conformación de una identidad impura, trabajada por un siglo de tragedias y esperanza. Si en la primera novela de la trilogía, Diálogo en los patios rojos, vemos a un narrador que vivió el desarraigo de segunda mano y que a través de los relatos de los padres busca dar voz y forma al oscuro origen de un pasado familiar que apenas conoce por las voces de otros, en la segunda novela, si hubiéramos vivido aquí, el narrador pone ante nosotros el propio proceso de escritura. El viaje al pueblo del padre es un viaje al pasado para recuperar una historia familiar a la que hasta entonces solo conoció por la insistencia de la conversación familiar repetida y sostenida a lo largo de los años. La vuelta al paese es la oportunidad de transformar el oscuro origen en legado que el hijo, narrador, heredero, desea perpetuar a través de la escritura. Solo en la aldea italiana el hijo puede escuchar de primera mano los relatos que organizaron de un modo nuevo la dinámica familiar. El viaje es entonces la posibilidad de encontrar las referencias de un relato que a la distancia era impreciso y parcial. Ahora nuevas voces, la de Viche, la de las primas Tere y Ole, la de amigos Testuzza, completan y ponen luz en lo que para él fue un tronco antiguo. Solo a partir de esas voces, porque nadie recuerda de igual manera, el narrador puede terminar de comprender y reescribir la historia de sufrimientos, fracasos y derrotas que fue la historia de su familia y que completa con la última novela de la trilogía, La folía utopística, en la que el narrador relata sus años de juventud en Buenos Aires, el fallecimiento de su madre y el fracaso de los ideales revolucionarios del padre que provienen de la militancia que perviven en la militancia de izquierda del hijo. Inscripto en esta genealogía, el narrador se convierte en heredero de ese pasado. La lengua michitada, aquella que ordena y da sentido a los recuerdos multiformes y confusos del pasado familiar, una lengua de memoria que con fuertes resonancias épicas y dramáticas exhibe su afán por apropiarse de una realidad múltiple para así resistir a la invisibilidad y oscuridad del olvido. Para concluir, digo lo siguiente: el plurilingüismo de Rasquela es una deriva del cosmopolitismo babélico que el aluvión inmigratorio introdujo en la sociedad argentina de principios de siglo y que la literatura supo transformar en motivo de creación estética. Su idiolecto hace surgir en la posibilidad de la escritura un cosmos poético originado en la confusión y en el vacío de sentido que las lenguas de su infancia trazaron en su memoria. Producto de la contaminación, del mito personal y de la historia, el escritor pudo encontrar una voz personal, capaz de distinguirse de la algarabía de la lengua común
y poner en escena un magnífico teatro lírico cargado de preocupaciones políticas, estéticas, ideológicas, existenciales e íntimamente biográficas. Su lengua millitada es también una lengua de archivo, utopía y resistencia, capaz de resignificar una historia de derrota y de exilio en la literatura argentina contemporánea.